nombre de Jesús. Amén y amén. Ya, mi hermano, miren, la primera parte, el tema de esta secuencia o esta parte se llama "Y recibirán poder dentro de pocos días". Amén. Es un tema profético, es un título profético. Y voy a poner un poquito más acá. Y habíamos hablado, me voy a demorar 3 minutos en esto, que se habían juntado en Hechos 1, hablé de Lucas, ¿se acuerdan? Hablé de Lucas, como él escribía a Teófilo y le contaba sobre lo que había de pasar, que ya le había escrito antes en el libro de Lucas. El primer relato fue respecto a la vida, ¿cierto? Y lo que conocemos como el Evangelio de Lucas. Y luego conversamos acerca del bautismo y hablamos de que nosotros hemos sido formados dentro del Padre. Ese versículo, ustedes saben que es uno de mis favoritos, que salimos de él. Y también hablamos de que esta palabra yo la llegué a presentar porque un día el apóstol mandó esta foto y a mí me dije a mí misma, necesitamos revisar esto, porque aunque suene sencillo, el poder nos hace la diferencia con el mundo. Mire, si usted creyera pero no hubiera poder, mejor hágase musulmán. porque ¿me entiende la idea? No lo estoy diciendo hágase musulmán, estoy diciendo de que no hay diferencia. No hay poder, no hay sanidad, no hay salir de las drogas. ¿O usted cree que salió de los vicios porque usted tuvo buena voluntad y era fuerte en su mente y decía, no voy a aceptar? O los que fumaban, algo sencillo, socialmente aceptado, y pareciera de que normalizado hasta algunos con el Evangelio, y después dejaron de hacerlo. No fue su dominio propio, sino fue el poder del Espíritu Santo. Vamos más allá. Su carácter, el carácter suyo. Mire hacia atrás. ¿Ha cambiado? ¿Sí? ¿Para bien o para mal? Para bien, ¿cierto? Entonces ya no se enoja cuando se pone alguien arriba o adelante en la fila. Y antes le enojaba. A mí me enojaba. Yo me enojaba así mucho. Y ya eso... Digo, Señor, gracias, porque ni siquiera me las aguanto, porque una cosa es aguantarse la rabia, porque tenemos que guardar una compostura, y eso es poder. Pero quiero que veamos más profundo, porque luego vamos a ver los dones. Entonces, si no entiendo que los dones ¿cierto? Nacen de una impartición de poder a la iglesia, pero antes de la impartición tienen que haber bases. Y esas bases son las que necesitamos entender como iglesia. Y posiblemente esto sea entre prédica y enseñanza y doctrina y experiencia, pero algo nos va a quedar como doctrina para conducirnos. Y ahí vamos a hablar sobre la parte de que yo hoy día me toca hablar, que es el 2, ¿cierto? Después del 1, el 2. Y dice así: a esto Dios quiso dar a conocer ¿a quiénes? A los gentiles, a estos, ¿cierto? A estos Dios, mire, el Señor mismo, Dios, quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Había una riqueza sustentada en la gloria y que antes era para un grupo de personas que tenían una residencia, pero ahora era para todos los que aceptaban a Cristo, a los que confesaban, a los que creen en este hermoso evangelio. Entonces dice que Él dio a conocer las riquezas. Y cuando usted piensa en riqueza, ¿sabe lo que yo pienso? Como los monos, no sé, como las películas antiguas.
así un tesoro que lo abrían lleno de cosas brillantes, de oro, de rubí, de piedra. ¡Ay, qué hermosa la riqueza! Y todo hecho de oro. Bueno, espiritualmente tiene mucho que ver con eso, porque son riquezas, porque esa es la imagen que nosotros tenemos. Entonces, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, ¿qué es lo que es? Cristo en ustedes, Cristo en nosotros. Nosotros sustentamos dentro de nosotros, en nuestra estructura interna, a Cristo. Y yo siempre les digo, ¿cuánto tamaño tiene Cristo en nosotros? ¿Qué tamaño tiene Cristo en usted? ¿Lo sienta solamente en un lugar de su alma donde gobierna sobre algunas áreas? ¿Sobre su dolor? Lo sienta, ¿dónde está operando? ¿De dónde reina? ¿De dónde gobierna Cristo dentro de nosotros? Mire, le voy a leer otras versiones porque necesito. Después me voy para atrás, dice, la lenguaje sencillo, que es la última que está atrás. Dice, Dios decidió, o sea, Dios dijo, este pueblo me fue infiel, ahora yo voy a tomar una decisión. Dice, Dios decidió darles a conocer este plan tan grande y maravilloso para todas las naciones. Y que es el siguiente. Dios envió a Cristo para que habite en ustedes y les dé la seguridad que van a compartir el poder y la gloria de Dios. O sea que Cristo, cuando vino a habitar a ustedes, con eso tenía una caja con poder y con gloria de Dios. Que no, yo me maravillo con eso, porque no logramos dimensionar en nuestra mente de tamaño de caja de zapatos. Lo que hay en inmensidad no entra ahí. No logramos entender de que Dios habita dentro del ser humano cuando Él tiene eternidad. Por eso Él dice que hay eternidad dentro de nosotros. Y decimos, qué bonito suena, qué lindo, qué bonito, parece una frase. Pero la eternidad nos está diciendo de que nosotros vamos a disfrutar algo para toda la vida, que no tiene principio, no tiene ni fin, que nosotros que deberíamos haber muertos y haber tenido un final escabroso, por decirlo de alguna manera, un final terrible, vamos a disfrutar y desde aquí disfrutamos. El cielo yo lo vivo desde aquí. Aquí danzo porque yo sé que allá voy a danzar. Aquí sirvo porque yo sé que allá voy a servir. Aquí yo me alegro en las tristezas porque yo sé que allá no las voy a tener y voy a seguir en la alegría. Aquí no me quejo porque allá no voy a tener queja. Entonces yo el cielo es un reflejo la tierra es un reflejo del cielo, y aquí yo ya empecé a vivir lo que yo voy a vivir arriba. Entonces yo creo que a veces decimos, bueno, en el cielo voy a estar feliz. Tenemos que estar felices desde aquí. En el cielo voy a tener paz, porque en esta casa todo es problema. Desde aquí tenemos que aprender a tener paz en medio de la tormenta. Es desde aquí, porque este es el reflejo. Este es el altar donde Dios dice, aquí yo me di a conocer al universo. Entonces desde aquí nosotros tenemos que ser capaces de decir, voy a llegar, porque tiene que empezar la tarea desde ya. Porque el que empieza la tarea desde ya sabe cómo limpiarse. En cambio, si no la hace, luego va a llegar y le van a preguntar, y usted va a decir, es que yo estaba esperando, y mi espera era decir, cuando allá viva. Y lo lindo es que desde aquí, o si no el Señor no viviría dentro de ustedes. Solamente seríamos cristianos. Mire, si el Señor no viviera dentro de nosotros, sobreviviríamos. Y aún así tendríamos que estar felices por la salvación. Porque con salvación, yo le he dicho, si Dios solo me hubiese dicho a mí, solo eres salva, pero no te voy a dar ni un beneficio. No hay promesa para ti, no hay ayuda para los tuyos, pero solo te puedo dar la promesa de salvación de tu alma.
estaríamos saltando en un pie. Pero como Dios nos da tantos beneficios a veces, como que no tomamos el peso de lo que Dios tiene para nosotros. Y Él, vuelvo a leer, y dice que Él ha decidido, se envió a Cristo. Este es el misterio. Lo quiero leer en la versión LBA. Dice, a esto dio a conocer cuáles son las riquezas de la gloria. Hay unas riquezas en la gloria de Dios. Y ahora la gloria de Dios está ahí arriba. Usted puede subir o la gloria puede bajar. Tiene esa posibilidad. O sube usted de nivel buscando la gloria de Dios, o también la gloria de Dios se hace manifiesto y la vemos cuando hay sanidades, cuando hay milagros, cuando Él viene y toma su mano, pone su mano y las cosas empiezan a cambiar. Vemos su gloria porque la gloria de Dios bajó, o usted puede subir, pero hay una riqueza en la gloria. Y sabe que cuando usted empieza a vivir en esa gloria, lo que pasa es que empieza a cambiar su mente, porque no puede quedar igual, porque empieza a tener la mente de Cristo. Y la mente de Cristo empieza a ser renovada todos los días. El día en que la mente de Cristo no es renovada es un día perdido. Por eso yo le decía, un cristiano que no ora es un cristiano raquítico. Es un cristiano que vive en los huesos, y que esos huesos se pueden llegar a secar porque no ha conocido la gloria de Dios, donde hay poder de Dios. Entonces esa es nuestra esperanza. Y mire, lo que dice, lo que significa Cristo, significa ungido. Es el término que aplicaban en el Antiguo Testamento a los que eran ungidos con aceite. Cristo es ser ungido con aceite. Las ovejas se ungían con aceite. Y aquí podríamos hablar muchas cosas, pero en el Antiguo Testamento también significaba ungido Mesías. Cuando usted dice Mesías, está hablando de ungido, está hablando de Cristo. Entonces dentro de usted vive uno que ha sido ungido, uno que ha sido, ha sido el Mesías, el esperado, hasta dentro de nosotros, para que nosotros podamos potenciar lo que Dios puso en nosotros con dones. Para que nosotros podamos llevar al nivel máximo lo que Dios puso en nosotros, nuestras habilidades. Porque usted también le dio habilidades al Señor. Nació con habilidades. Algunos cantan lindo. Me gustaría cantar de una manera. No tengo aunque a lo mejor puedo mejorar con ensayos, con preparación, con algún coach vocal y todo eso. Pero hay algunos que tienen una habilidad innata en la adoración y en la voz. Entonces eso también se lo dio el Señor. Eso también se potencia a través del poder del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Entonces eso es lo que el Señor está diciendo, que ese ungido, ese Mesías, ese Cristo vive dentro de nosotros. Dice, mire, quiero dejarle 4 frases. 4 ideas. A ver cómo lo podría expresar bien. 4 aspectos del poder de Dios, del dunamis, porque el poder tiene muchas acepciones en la palabra, pero hay una que específicamente que es dunamis, o dunamis, como le quieran decir, que es donde también se usó la palabra dinamita, porque es un poder de hacer milagros. Hay uno de los diccionarios que dice que es el poder de hacer milagros. Entonces ese poder dunamis, yo quiero poner 4 bases, para que después la próxima semana los miremos cuáles hay en la palabra. Esta es una serie cortita. Es una serie que me habla o que me prepara para entender los dones. Que uno tiene que conocer quién es Cristo y quién es Él en tu vida. Dice Juan 11:40, dice, Jesús dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces necesitamos conocer, pero necesitamos tener fe. Porque yo pensaba, dije, ya, voy a irme y voy a hablar al tiro de el poder de hacer riquezas, el poder de hablar del evangelio, el poder de esto, mire, el poder de esto otro. Pero si usted no cree, me voy a desgastar viendo todos los poderes. Y después, bueno, eso es para otros. Eso es algún día, quizás yo lo voy a arrebatar en un futuro. Mire, le voy a decir algo. Para gloria de Dios, porque esto no tiene mérito alguno. Pero a mí siempre me han llevado, me han llenado mucho de palabras. Y me han declarado muchas palabras. Y a diferencia de personas que dicen, ay, a mí no, las filtro porque puede que... Mire, todas las palabras que me han dicho han sido para bien.
Y a veces a lo mejor la persona solo tenía buena voluntad conmigo, pero yo las he creído, porque son palabras de Dios dichas, declaradas, y no he visto ni una palabra de maldición. Ahora si alguien me dijera, no, que te va a ir mal y ten cuidado, y lo que estudias o lo que... No, nunca me han dicho. Y yo me tomo de esas palabras y las creo. Y las arrebato. Hasta las palabras que dicen para otros. Y cuando el apóstol vino, y cuando voy aquí, y cuando voy allá, cuando escucho por internet, y todo eso, me podría hacer como una persona que capta las palabras. Hágalo usted así. Tómelas. Y si la tomé yo, también tómela usted. Porque es para multiplicar, ¿cierto? Es para llevar el reino, para poder asentarnos, ¿cierto? Y ser luz. Entonces, aquí lo que está diciendo es que necesitamos creer previamente. El primer paso es creer. ¿Y sabe lo que le voy a decir? Es que usted nunca va a vivir más alto que la revelación que usted tiene de Dios. Si usted cree que Dios sana, entonces usted va a ser sano. Entonces, si su revelación de Dios es que Dios viene a libertarlos y va a venir a sacar a sus hijos de donde están, eso va a pasar. Porque siempre Dios va a llegar hasta donde usted crea, hasta donde usted tenga la revelación interna de Dios. No va a ir más allá. Si usted puede venir aquí el hombre que más usó en sanidad. Puede ir a África en el tiempo de Reina Mbonke, donde se juntaban 1,5 millones y se eran sanados cientos de miles de personas. Pero si usted no creía y usted negaba, yo no iba a poder operar más. Quizás a la fe de él puede responder, pero a su fe no. Entonces lo que tenemos que entender es que tenemos que creer que nuestra vida revelacional, que lo que nosotros creemos de Dios, a eso me refiero, tiene que ser suficiente para alcanzar la gloria de Dios y el poder que Él tiene para sus hijos. Que si yo le digo, usted tiene poder para hacer riquezas, porque uno de los dunamis es hacer riquezas, pero usted no cree porque su estructura interna siempre fue que hubiera escasez en su casa, porque había que trabajar para pagar los gastos justos y llegar la quincena y no tener más, entonces Dios va a llegar hasta ahí. Porque eso va a ser. Dios no va a llegar más allá de lo que su fe no alcance. Entonces yo lo llamo a que su fe aumente, que empiece a crecer y la manera más fácil de hacer crecer es que escuche la palabra de Dios. Que no escuche otras mentiras. Que no, yo les decía el domingo, ¿qué les decía yo el domingo cuando predicaba? Que a veces escuchamos otros y vemos que tanto hablan los vecinos, los del negocio, la familia, que todo lo malo que viene, no lo abrace. No lo abrace, aunque sea, a lo mejor no quiere entrar en discusión con la persona, porque hay personas que son un poquito complicadas, pero lo que tiene que hacer es decir, Señor, yo creo en ti. Entonces esa revelación le va a llegar. Entonces, ¿por qué? Porque dice la palabra, así como el hombre cree, lo que el hombre piensa, así es él. Entonces necesitamos nosotros creerle al Señor y decirle, Señor, yo sé que Cristo vive dentro de mí. Y yo voy a actuar como si Cristo viviera dentro de mí. Lo voy a dejar crecer. Entonces, el primer paso es creer. Me queda nada. Segundo, mira, algo más que quería decir ahí. Mire, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo era un lugar que no era, podría decir, Jerusalén. Era un lugar que estaba gobernado por Filipo. Y dice, preguntó a sus discípulos, quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los demás que soy yo? Porque él ya le había revelado quién era el Hijo del Hombre en los capítulos anteriores. ¿Quién creen los demás que soy yo? Y ellos respondieron, a unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, otros profetas. Jesús no le dijo nada, no lo negó. Pero ¿sabe? Después le preguntó a ellos, ¿y ustedes? Iglesia de los Vilos, ustedes, cada uno por su nombre, ¿quién dice que es Cristo? ¿Su Señor? ¿El que los gobierna? ¿El que toma las decisiones dentro de usted? Le preguntó Jesús y Simón Pedro le respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él no fue influenciado
por el pensamiento de otros ni el pensamiento del mundo. La iglesia necesita decir, yo no soy influenciado por el pensamiento de otros. Y eso lo catapultó de tal manera que tuvo una diferencia con los demás apóstoles hasta el día de hoy. A él se le asignó algo mayor, porque él no fue como los demás. Y él no fue como los otros generales, ¿cierto? De afuera. Porque él habló, ¿qué piensan ellos? Sino lo que yo pienso. Y yo creo que tú eres el Cristo. Y yo le diría, yo creo que tú eres el Cristo y tú habitas dentro de mí. Y el poder que tú tienes lo tengo yo. Y el dunamis que tú tienes lo tengo yo. Y las sanidades que hoy día ministramos, yo sé que van a ser llevadas a cabo porque Cristo estaba aquí. Y no solo estaba rodeándonos y paseándose, estaba dentro de nosotros porque somos la extensión de Él en la tierra. Porque a Él le plació que nosotros viviéramos como si viviéramos allá arriba, pero aquí. Y es una manera tan sobrenatural que no logramos entender. Por eso el evangelio es para locos. Por eso Pablo se llamaba loco. Porque el evangelio no lo entiende el mundo, pero tenemos que sacar esa mente que veníamos estructurada de toda la vida, que no se puede, que no se debe, que no sé cómo, para venir a la mente de Cristo, que es sobrenatural, que es una mente que viene de poder, que una mente que viene de gloria en gloria, que es mayor a la que nosotros podemos hacer. Mire, el científico más importante, el hombre de negocios más grande, no tiene lo que nosotros tenemos dentro de nosotros, porque él ha trabajado con su fuerza si no conoce a Cristo. Pero nosotros trabajamos con Cristo y el Rey de la Gloria que vive dentro de nosotros para traernos un poder mayor. Y uno de esos poderes es no solamente poder orar por nosotros, sino que hay 18 dones a la disposición de usted de una manera sobrenatural, porque esos dones no los puede tener el hombre de manera natural, aunque diera todo el dinero del mundo. Entonces necesitamos guardar la estructura y decirle, Señor, yo creo en ti. El dunamis, el poder, en el dunamis, nos tenemos que parecer a Cristo. Mire, dice, por aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y le dijo a sus sirvientes, a sus pais, porque hay muchos tipos de palabras, lo quise poner, porque eran jóvenes, así como mis hijos. Y estamos pensando que él tenía miedo, porque él había tenido una confrontación con Juan. Y le dice, ese es Juan el Bautista, hablando de Jesús. Él ha resucitado de entre los muertos, y por eso es que poderes milagrosos actúan en él. Si usted hace cosas, usted se va a parecer a Cristo y la gente va a decir, aún con miedo, a lo mejor no lo va a decir así, pero le va a decir a alguien así inferior y le va a decir, oye, parece que ahí sí parece que Dios opera, parece que ahí sí Dios está. Pero sabe, le voy a decir una cosa, uno mayor que Juan está aquí. Uno mayor que Juan, que murió y resucitó y que vive dentro de nosotros, está aquí. No lo olvide que usted no vive solo dentro de usted. Usted jamás va a estar solo. Usted no puede decir, yo me siento solo en la vida, nadie me pesca. Eso es la mentira más grande del diablo. Usted no está solo, usted está con alguien adentro. Está con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Usted no puede vivir solo, ya no puede vivir solo, ya no está. Y aunque usted quiera irse lejos corriendo, Él va a estar, ¿cierto? Él va a estar ahí. Pero mire, en verdad les digo que los que nacidos de mujer no se han levantado nadie mayor que Juan el Bautista, pero nacido de mujer, nacido de la humanidad. Fue una vida bio. Sin embargo, el más pequeño en el reino es mayor que él. El que tiene la vida Zoe, el que nació de arriba, como le dijo Señor a Nicodemo. Jesús le contestó a Nicodemo, en verdad te digo que el que no nace de arriba, esa palabra de nuevo, la palabra de arriba, anocen. El que no nace de arriba, Juan no había nacido de arriba, porque murió antes. Entonces cuando, aún él con el nivel que tenía, no, por eso dice, aún el más pequeño del reino de los cielos es mayor que él, porque él no conoció nacer de arriba, pero usted conoció nacer de arriba. Entonces usted es más grande, él tendrá su recompensa y su galardón. Pero hay una promesa de Dios. Imagínense, nosotros admiramos a Juan,
Y lo vemos tan fuerte, tan valiente. Él tenía un don de ciencia, un discernimiento. Él llevó a bautizar, y ahí podemos hablar de las creencias de Juan muy amplio, pero no es el tema. Pero usted tiene algo mayor. Porque usted nació de arriba. El día en que usted nació, algo pasó. Es como que hubiera un cable espiritual de aquí al trono de Dios. Del lugar de donde salieron, ¿cierto?, el Padre de los Espíritus, que los sacaba de dentro de él, como dice Zacarías 3. Comienza el proceso de transformación para moldear tu Cristo interior, tu ser interior. Ese hombre y esa mujer que necesita ser moldeado. Hijitos, hijos míos, ¿por qué piensan que por quienes de nuevo sufro, dice Pablo, dolores de parto, hasta que Cristo sea moldeado, sea formado en ustedes? Cristo es formado en ustedes. Uno de los mayores problemas que tenemos los ministros de Dios es que lidiamos con hijos de casa que no quieren ser moldeados, que no quieren ser. ¿Y cómo es moldeado? Y Bernabé tiene una caja de masas que se moldean. Muchas le compré. Y yo me imaginaba moldeando la imagen de Cristo dentro de nosotros. Y yo decía, Señor, algunas veces somos difíciles de moldear. Y a veces el ministro se encuentra con hermanos difíciles de ser moldeados, que no quieren moldearse a la imagen del Señor. Y Pablo sufría, por eso lo digo, Pablo sufría constantemente dolores de parto. Me imagino que sus oraciones eran en forma fetal. Es algo que pienso yo. Y dolía y decía, Señor, ¿hasta cuándo va a ser que va a retroceder? ¿Hasta cuándo va a decir, Señor, ya no quiero ir a la iglesia cuando ha encontrado la vida eterna? ¿Hasta cuándo va a decir, no quiero avanzar si tú vives dentro de él? ¿Hasta cuándo, Señor? Muchos retroceden y por pequeñas cosas se van de la iglesia, cuando les diste el dunamis que no le diste a ni uno de los del Antiguo Testamento, ni a los patriarcas, ni a los profetas, ni a los grandes hombres de Dios. No le diste a nadie, le diste a ellos, y ellos quieren retroceder. ¿Por qué no los moldeas, Señor bendito? ¿Por qué no le cambias ese corazón? Y eso era el dolor de Pablo. Entonces necesitamos transformar nuestro interior desde lo profundo de nuestro ser, porque mire, dice Salmo, y el Salmo 24:7, y lo he leído: alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Entonces nosotros somos puertas que donde Él entra. Tenemos que alzar nuestras cabezas, y dice, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Entonces el Señor busca. ¿Quién quiere ser transformado? ¿Quién quiere cambiar su vida? ¿Quién quiere decir, Señor, mira, Señor, me canso? Hace tuto, hace frío, empieza el invierno, pero yo le voy a orar. Yo voy a buscar. Ay, ya los primeros 15 minutos ya no sé qué decir, pero la disciplina le va a enamorar de la presencia de Dios. Y hoy día, ¿qué decía el Señor? ¿Qué decía el domingo? ¿Qué decía hoy día? El instrumento no sabía lo que yo iba a predicar o enseñar. Y hablaba de buscarlo. Cuarto, con esto termino. Cristo manifiesta su poder a través de sus hijos que han creído. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Hay un poder que se va a ir aumentando en la medida que nosotros vamos entendiendo, buscando, entregándonos, rindiéndonos. Cantamos, aquí me rindo, a ti me rindo. Se rinde. El Señor le va a pedir. Un día me gustaba un tipo de baile, pero lo hacía como a nivel de gimnasio. No era zumba, pero parecido, digamos que así, entiéndalo así. Entonces yo iba, y un día llegué a la iglesia y cantamos en Santiago, solo a ti danzaré,
Solo a ti cantaré. Y yo esto, ni me acuerdo la melodía, pero... Y de repente me quedo mirando y digo, y mañana iba a ir a bailar. Pero era gimnasio, era un gimnasio. Y yo dije, qué hipócrita. Tengo que tener consecuencias. A ti me rindo, pero mañana me mueven un poquito y al tiro me pongo, perdón, pero así como, nadie me pasa a llevar a mí. Se entró la pelusa. Entonces, como el resucitado vive dentro de usted, usted tiene que darle permiso para todo. Señor, tú vives dentro de nosotros. Permítenos menguar porque usted va creciendo, Señor. Queremos ser hijos íntegros. Queremos ser usados. Queremos que los dones se manifiesten. Queremos que cuando oremos, Señor, no sea, Señor, por nuestro interés ni por hacernos grande nuestro nombre, sino para que usted sea el grande. No por llenar un lugar, no por hacernos más visibles, no por tener más likes, sino porque el nombre de Cristo tiene que ser engrandecido. Y si el nombre de Cristo es engrandecido y el nombre de nosotros es empequeñecido y aún vituperado, le damos la gloria a Él. Y por último, el último versículo. No os engañéis, no os dejéis engañar. Y la palabra engañar es planao, no te desvíes. Mire, yo pensé que cuando alguien decía no te engañen, es como que alguien te decía algo por algo, ¿cierto? Como que alguien te estaba llamando a una estafa telefónica y te estaba ofreciendo plata para que les des tus coordenadas. No era ese tipo de engaño. El engaño que está diciendo ahí es que tú no te desvíes. No te desvíes del camino recto. Te está dando la responsabilidad a ti, no a otro. La responsabilidad espiritual para poder llevar un nivel mayor. Nuestra vida espiritual es solo y absolutamente nuestra. No os dejéis engañar que de Dios nadie se burla. El primer versículo que a mí me sentaron cuando me convertí fue ese, yo se lo he dicho. Me sentaron y me dijo la hermana que me discipulaba, porque ese era el sistema, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Lo que tú siembras vas a cosechar. Tenía 14 años y me miró a los ojos y me lo dijo. Me lo recordaba de vez en cuando, nunca se me olvidó. Y cuando me equivocaba y cuando me desviaba recordaba su versículo. Y venía a mi corazón el temor a Dios. No se engañen, no se desvíen, no se duerman, no erren, no vayan por el mal camino. De Dios nadie se burla. No crean que porque están aquí el día de mañana pueden hacer algo incorrecto. Esto no es poner dinero para bien y después de sacarlo cuando necesito. Todo lo que el hombre ciega, eso también segará. O sea, siembra, eso también segará. Y el día de ayer con las hermanas en oración hablábamos de esto. Porque yo necesito terminar, y aquí ya termino. Yo necesito que usted siembre el poder de Dios en usted. Pero si usted, coseche, pero si usted no siembra, ¿qué va a recibir? No, yo quiero orar y que la gente se convierta. Yo quiero abrir mis labios y que algo se produzca. Por último, una lágrima en el otro. Pero ¿qué ha sembrado? ¿Qué ha sembrado? ¿O quiere que Dios le saque algo de nada? ¿Dónde está la semilla que se rompió y se murió en lo oculto de la tierra, donde nadie lo ve, llorando por otros? ¿Dónde está? Para que luego cuando salga el fruto puedan otros recibir. Pero ustedes quieren recibir, lo digo en general, porque eso también va para mí, y queremos recibir. Y queremos ver el poder de Dios para la gloria de Él, porque yo sé que esta iglesia quiere que Dios se expanda para la gloria de Él. No veo a nadie que diga para mi gloria, para engrandecer mi nombre. Yo sé que lo hacen para la gloria de Dios. Pero ¿dónde está la siembra de eso? ¿Dónde y cómo hago la siembra de eso? La siembra se hace donde nadie lo ve, en el lugar oscuro. Regado por la palabra. Así es que vamos a empezar
y la palabra lo dijo claramente, la profecía lo dijo claramente, va a empezar a orar. ¿Quiere avivamiento? ¿Quiere el dunamis de Dios? Ore. Lo demás va a ser címbalo que retiñe. Lo demás va a ser el desgaste mío trayendo una buena predicación. No va a servir ni para... Si yo no oro, mi hermano, y me paro aquí adelante, muchos ministros tienen palabras bonitas. Un día yo entendí esto, antes de ser ministro, yo entendí que hay palabras bonitas que van al alma, pero hay palabras que impactan que van al espíritu. Y lo que va al espíritu nace de la oración. Así que eso, mi hermano, que el Señor les bendiga. Gracias por su paciencia. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por este tiempo. Ha sido bueno, maravilloso.